Hay un virus llamado tradición. La tradición implica que uno siempre cree que lo que pasó antes en la realidad va a ser realidad toda su vida y que nunca va a cambiar. El capitalismo es una forma de ordenar la economía, pero nadie cuestiona, nadie piensa que es posible destruirlo. E incluso Zizek va a decir, tanto como Fisher, que es más plausible imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. Y eso se puede ver a toda escala. Por ejemplo, estos Chongqing en China es un lugar bastante futurístico. Miren esos edificios gigantescos. Y posiblemente este lugar que ven ahorita probablemente sea el piso 30 y tantos de un edificio aún más grande. Chongqing es tan loco que tiene edificios sobre edificios, tiene ciudades sobre edificios. Esto es lo que uno podría llamar como cyberpunk. Lo que importa para China es crecer, crecer y crecer. Y ese crecimiento desmedido es solo posible con una mentalidad de vamos a cambiar el mundo, aumentando el capital cada vez, acumulando más y más dinero. Lo que pasa es que después de la caída del muro de Berlín, pensamos que la única forma real y natural de hacer economía es bajo el capitalismo. Hemos normalizado, por ejemplo, que toda institución que sea empresarial tiene que tener siempre un jefe. Piénsalo un poquito. ¿Los jefes son naturales? Uno diría que sí, siempre hubo tribus. ¿Pero es la única forma de que se organice la realidad? ¿O no será que es una narrativa puntual de que las tribus requerían jefes y que habían otras tribus que no tenían jefe y funcionaban? Y eso es lo interesante, porque pensamos que el sistema es natural. Y en su época también el esclavismo, el feudalismo eran, entre comillas, naturales, porque no había nada que se contraponga a ellos, sino que simplemente se asumía que como así era antes, porque siempre hubo esclavos, también estaba bien que siga habiendo esclavos. O cuando se cambió al feudalismo y había un rey que tenía todo el poder y vasallos y aldeanos, este orden se creía natural, incluso se justificaba diciendo que el rey tenía una suerte de inspiración divina que por eso mandaba. Pero realmente era así. Ahorita pensaríamos que es absurdo tener un rey, pero en esa época se concebía como natural. Ahora igual pensamos que el capitalismo, tener un jefe y que la acumulación de la plata esté en un puñado pequeño, es un sistema que es para muchos natural. Recordemos ahora lo que pasó en Wall Street hace ya sus años, 2008, en el que hubo un rescate a las finanzas de Estados Unidos porque comenzaron a prestarle plata a gente que no podía pagarle solamente porque eso significaba una comisión inmediata. Si tengo plata ahorita, es mejor que después. Y por comisiones la gente comenzó en finanzas a hacer lo que les daba la gana. Eso generó una burbuja inmobiliaria que al final explotó y repercutió en toda la economía de todo el mundo. ¿Y qué pasó luego de eso? Pese a que hubo todo este problema, el Estado igual los rescató. Capitalismo es también confiar en que el Estado te va a apoyar cuando te conviene y no apoya a la pequeña empresa ni a las microempresas, que a veces lo hace, pero sobre todo la gran empresa, y eso funciona de acuerdo a ley. Sin el Estado que cuide a estos capitales tan grandes, el capitalismo no existiría como lo conocemos ahorita. Este capitalismo depredador, destructivo, tiene que tener un Estado que le asegure, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, policías, por ejemplo, militares, por ejemplo, incentivos económicos. Ustedes bien saben que, por ejemplo, Elon Musk son predilectos de Washington para poder llevar a la economía como una economía política. La economía política no es una novedad china, es también estadounidense, francesa, alemana. Los estados eligen a sus competidores, a las empresas más fuertes, y comienzan a incentivarlas con plata. Entonces es como que los gigantes estados también apoyan a los gigantes empresas para un beneficio estatal, entre comillas, pero ¿realmente pasa eso? Y más aún, el capitalismo requiere un estado que pueda manejar la moneda o que tenga estabilidad macroeconómica. Sin eso, el capitalismo no funciona. Pero aún así, la gente sigue creyendo que es natural. No, lo hemos inventado nosotros. Nadie ha venido del cielo a decir el capitalismo es la mejor forma de hacer las cosas. Ahora, algo interesante para que vean el tema de la contingencia, o sea que esto pudo pasar como también pudo no pasar, es que uno cuando en la época medieval era aldeano, como pasa acá, y eso ya es moderno incluso, o también podía ser un rey o un vasallo
o muchas cosas más, pero eras alguien que estaba en un lugar siempre. Pero esto es una contingencia, es decir, que no es necesario, es decir, que pudo ser de otra forma. El que seas aldeano es algo que pudo pasar como pudo no pasar. Y esto es fruto de un orden establecido por ciertas personas, quizá no puestas todas de acuerdo al mismo tiempo, pero sí de acuerdo a que hay gente que comenzó a confluir en intereses. La historia no es una historia que haya sido contada y ocurrió y ya está. La historia es una historia viva. La historia es fruto de decisiones particulares de gobiernos, de personas, de príncipes, de reyes, de empresarios. Todo esto es historia y tiene que ver con decisiones propias, con creencias sobre qué cosa es mejor. Esto que ocurre ahorita, que es capitalismo, pudo bien no haber existido nunca y pudo haber seguido el régimen feudal, pudo haber cambiado a una forma también socialista de ver el mundo, pudo haber sido comunista, pudo haber sido X cosa. Pero lo importante acá es que el capitalismo, tanto como el socialismo, como el comunismo, como el anarquismo, cualquiera de ellos son propuestas políticas. Todas son racionales, todas tienen errores, pero son propuestas que ocurren en un mundo que pudo haber sido de otra forma distinta y no hay por qué pensar que estamos condenados a vivir lo que pasó antes y ahora pasa. Perdón, siempre me olvido. El libro en el cual se basa todo este video se llama Realismo Capitalista. Es de Fisher. Suscríbete, por favor. Ahora, algo que siempre se glorifica en el capitalismo y en la sociedad actual es que estamos pensando en que esto de que un niño, por ejemplo, tan chiquito, sea alguien que esté trabajando. El trabajo infantil es muchas veces glorificado como gente que pone el hombro y desde pequeños comienzan a trabajar. Hasta cierto punto, incluso hasta Marx hablaba sobre que sí tiene sentido que los niños trabajen, siempre y cuando no desmedre el tema de su educación y siempre y cuando sean trabajos que no lo vayan a desgastar o destruir físicamente y sea poco tiempo. Pero la glorificación de trabajar todo el tiempo en lugar de estudiar es justamente lo que está olvidando la humanidad. Es decir, lo que olvidamos es que muchas veces glorificamos tanto una forma de competir y de gloria que olvidamos que hay gente que está sufriendo por esta razón y que no está desarrollando como podría porque tenemos un capitalismo que ensalza esto. El capitalismo actual tiene claramente contradicciones. Hay una palabra lacaniana llamada lo real. Lo real es aquello que excede lo que uno puede pensar. Lo que uno piensa del capitalismo es bueno, en realidad el capitalismo es competencia, es libre mercado, es mejora, es que todo esté bonito y hermoso. Porque hay más innovación y todo se limpia, la gente como interés propio va a generar que todo mejore. Lo que no están viendo como real y lo que excede a esa bonita figura representada del capitalismo es que hay, por ejemplo, un desastre ecológico, tanto que ahorita muchos científicos dicen que estamos ante el inminente colapso social. Hay enfermedades mentales porque todo el capitalista que te está diciendo si yo logré tal cosa trabaja todo el maldito día y yo me incluyo, es horrible. Y más aún el tema de la burocracia que se requiere para que haya este capitalismo, lo cual se parece curiosamente a la Rusia soviética, que es lo que intentaban no hacer, pero aún así se requiere mucho Estado para que el capitalismo funcione. Un lobby que comprende complejamente la burocracia y que solamente ellos puedan determinar qué se va a hacer en el Estado y que ellos elijan cómo va a funcionar el mundo. Mucha gente incluso llama que hay una suerte de socialismo para las grandes fortunas, porque entre ellos se apoyan, pero la gente que tiene menos fortuna o que no tiene fortuna, pues no tanto, porque están coludidos con el Estado. Pero ¿qué es lo que hace la gente ante este panorama tan sombrío? Hace cosas como jugar a los videojuegos lo más que puede. Miren, niños acá jugando videojuegos, lo cual per se no está mal, pero estamos pensando en que uno está buscando siempre esto. Experiencias, no tanto cosas, buscamos experiencias todo el tiempo. Y de eso no solamente este tema de que uno está siempre buscando jugar y divertirse y nada más. También están cosas como algo llamado viajar. La gente ama viajar. Miren este video no, este YouTube. Si uno pone viajar, va a encontrar mucho contenido de gente glorificando que está viajando. Viajar es lo más hermoso porque la gente busca ya no cosas sino experiencias. Hasta cierto punto tiene sentido esto, sí, pero miren que estamos igual dentro de una burbuja de vamos a sentir lo más que podamos. Este mundo está destruyéndose, hay que olvidarnos de la realidad, hay que simplemente comenzar a usar
nuestra posibilidad de poder pagar plata para poder tener unos viajes reconfortantes. Fisher lo llama un sistema postdisciplinario. Quiere decir que las personas ya no critican el capitalismo para nada. Lo que buscan es únicamente el placer inmediato. Busco nada más hacer cosas que me den placer, sea olfativo, sean mentales, sean de gusto, sean sensoriales. Todo el placer es lo que la gente busca, porque ya no tenemos ahorita una búsqueda de mejora en conjunto, sino mejora individual. Solamente yo me salvo y los demás matanga, porque el mundo está ardiendo. Literalmente, me muero de calor con este saco. La gente investiga poco, no tiene ninguna búsqueda de saber más cosas. La gente juega videojuegos como puso ahorita todo el tiempo. La gente viaja todo el tiempo. Busca sensaciones en lugar de un compromiso comunitario, de conectar realmente. Ahora vamos a otra forma distinta de destrucción de la vida propia, por así decirlo. El tema de los farmacéuticos o las farmacéuticas. Les presento amigos. Acá tengo el resveratrol, que es básicamente uvas y cosas como esas. Y también que son, bueno, es todo un tema químico que no quiero explicar acá porque es mucho rollo. También el multivitamínico. ¿De qué marca? No sé, no puedo decir porque no me pagan. Tenemos acá, por ejemplo, cosas como la cúrcuma, hermosa cúrcuma, o también la vitamina C. Tengo en verdad muchas pastillas. Y esto es lo más bonito, porque yo lo tomo, por ejemplo, para estar vital, para poder hacer cosas y todo eso, sí, pero hasta ahí es el tema natural. Cuando hablamos sobre, por ejemplo, cosas como depresión, ansiedad, lo que hacen es prescribirte fármacos. No intentan tanto ayudar a tu problema realmente con terapias que funcionen, como el cognitivo-conductual o parecidos, sino que te dan fármacos inmediatamente. Ahora, el tema con eso es que hacemos del problema mental un problema que es únicamente personal y no sistémico. El sistema mismo genera que alguien sienta desesperanza. Incluso algunos autores como el Dr. K, que es un ex monje que luego estudió en Harvard Medicina, o Yale, no recuerdo bien, dice que de hecho hay una infelicidad con el sistema mismo. Hay mucha gente que no está deprimida, está infeliz, porque literalmente su vida, en cuanto a lo que tiene de objetivos en su vida y el esfuerzo que le demanda el objetivo que quiere llegar, lo hacen infeliz. Hay gente que tiene un trabajo tan estresante que no puede ni siquiera estar con amigos. Sí, tiene mucha plata, pero realmente se siente realizada con el trabajo. Muchas veces no. Y se piensa que el problema es nada más los químicos, la biología y perspectiva. Y únicamente eso. Y lo que importa también es ver que estamos en un sistema. Y si no hacemos nada por cambiarlo, así sea pequeño, te va a hacer sentir que estás siempre en un sistema que abusa de ti y lo estás normalizando como real. Pero ¿saben quién no normaliza esto? La generación Z. Esta gente rara, ¿no? La gente que tiene pues 20 años, 25 por ahí, que bueno, cada vez que pueden renunciar al trabajo porque no les gusta, se van y está, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, llamado el quiet quitting, ¿no? La renuncia silenciosa, que lo que hacen es ir a un lugar, trabajan lo que tienen que hacer, no hacen nada extra y se van del trabajo y ya está. Mucha gente, sobre todo la gente mayor que yo, incluso dice, no, ¿cómo es posible que hagan esto, malditos centenarios, no sé cuántos más? Y en verdad es que uno está en piloto automático en el capitalismo. O sea, cuando uno va a una chamba, está simplemente buscando que le paguen lo que tienen que pagarle y ya está. No busca más que eso. No busca un cambio. No busca cambiar el mundo. Lo que busca es únicamente cumplir con la chamba y te vas. Son gente que nada más cumple un rol, pero no está encajada con el fin de la empresa, que en realidad tu empresa quiere decir tener un objetivo en común para lograrlo. Y muchos centennials no sienten que estén en un ambiente que los vaya a desarrollar en cuanto a su proyecto de vida, que esté en consonancia con la empresa donde están. Y es que es esto. Ellos creen que el capitalismo es lo único que hay y no pueden atacarlo de alguna forma. Y de hecho, ¿cómo podrían? No tienen propiedades, no tienen ni para pensar en jubilación, no hay ahorros y viven el presente. Eso es una realidad que hace pensar que no tienen poder. Y esto es lo importante acá. El capitalismo es una forma de ordenar el mundo, sí, pero es una forma que es contingente. Wow. Es una forma que pudo ser de esa forma, como pudo ser de otra forma distinta. Y esto es lo interesante. Creo que tenemos que empezar a debatir. ¿Acaso es posible otra solución? ¿Acaso es posible hacer otra cosa? ¿Acaso es posible vivir de otra forma? Y con esto me despido. Suscríbanse al canal. Y qué calor que hace con esto, por Dios. Solo para que la gente no me diga que soy un maldito chibolo. Hasta luego.